Códigos Azules con Karina Oval, porque la inclusión azul y neurodiversa necesita traspasar la atención y responsabilidad familiar primaria, ampliando el conocimiento de una realidad individual a una vivencia pública y cotidiana, donde la calidad de vida y los derechos no tengan condición ni color. Códigos Azules con Karina Oval, el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. De lo individual a lo público es un segmento donde profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales y familias neurodiversas presentan sus necesidades, planes y propuestas para mejorar el espacio público en función de la calidad de vida de la población con dificultades cognitivas en el ámbito local. Por TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela. Códigos Azules con Karina Oval. Feliz miércoles, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se van conectando a través de nuestra plataforma www.teneoradio.com y a través de nuestra pantalla, nuestra ventana directa y cercana con nuestros invitados en nuestra cuenta de Instagram, @Códigos Azules. Bienvenidos a un nuevo programa de la responsabilidad social neurodiversa. Hoy vamos a estar conversando sobre derechos colectivos. Vamos a estar conversando un poquito sobre varias cosas que considero que son importantes que en general la sociedad venezolana conozca y por supuesto, bueno, principalmente toda la comunidad neurodiversa también esté informada sobre, bueno, cómo se produce la violación de los derechos colectivos, cómo se defienden los derechos colectivos y por supuesto que para eso hemos invitado a una profesional especialista en el área. Ella es la doctora Mari Ortega. La doctora Ortega es abogada, ex jueza titular penal del Estado Monagas, es magíster en orientación de la conducta, experta en inclusión escolar y diplomada en autismo y es fundadora y directora de la Fundación Cristal. Entonces, bueno, con ella vamos a estar un poco abordando todo este tema de manera general. Y bueno, para eso, pues por supuesto, en cada de las áreas de trabajo nos acompaña, pues bueno, desde la presidencia, en la dirección general, Carolyn Méndez, en la dirección de administración, Bárbara Caguán, en la dirección de producción, Brian Agros, ingeniería en sistema, Antonio Calderón, en el control técnico, Ángel Bravo, la producción ejecutiva de este espacio está a cargo de Lenina Arteaga, en la asistencia de producción, Leini Duarte, y quien les habla frente a las cámaras con mucho respeto y responsabilidad, Karina Oval, certificado de locución número 58.233. Y para hoy entonces hemos preparado un tema donde vamos a estar abordando varias preguntas que me voy a permitir presentárselas de una vez. ¿Cómo se produce una violación de derechos colectivos dentro de la población TEA? Pues por supuesto porque nuestro programa está dirigido específicamente a la población neurodiversa y hoy lo dirigimos específicamente a toda la comunidad TEA de Venezuela. ¿Cómo se defienden esos derechos colectivos? ¿Cuál es el procedimiento legal para denunciar la violación de los derechos colectivos de la población TEA en Venezuela? Y un punto que para mí también es muy importante, un punto de honor, ¿cuál es el rol que ocupa la sociedad civil organizada como sujeto activo de derecho en la promoción y en la defensa de los derechos TEA? Dentro de este marco de preguntas, pues bueno, nos vamos a ir paseando con la doctora Mari Ortega y bueno, por supuesto van a surgir a lo mejor algunos otros puntos e inquietudes que la doctora nos va a aportar y por supuesto la ventana de Instagram queda abierta para cualquier inquietud y pregunta que ustedes como audiencia también nos quieran realizar. Y bueno, y así damos inicio entonces a nuestro programa. Bienvenida, doctora. Gracias, Karina. Gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad de poder hablar de autismo, de poder hablar y llevar información valiosa para ubicar en el contexto colectivo cuáles son los derechos que a veces son desconocidos porque quedan guardados dentro de una ley y salvo que se presente una situación específica, pues realmente no estamos leyéndonos todo el tiempo todas las leyes como para conocerlo. Entonces siempre es bueno en ese sentido informar y de alguna forma empoderar a la comunidad. Así es.
Un poco, doctora Mari, ya muchas de las personas seguramente y de las familias neurodiversas en general, pero específicamente de la población TEA, seguramente se han ido leyendo, pues por supuesto, las leyes que están relacionadas, ¿no? Digamos a título individual. Entonces a veces la parte de los derechos individuales a veces se conocen un poco más que los derechos colectivos. Y de los derechos colectivos, pues esto se habla poco, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a veces se presentan situaciones donde se muestra la importancia de los derechos colectivos, ¿no? ¿Cómo se produce, en principio, qué son los derechos colectivos y cómo se puede producir una potencial violación de derechos colectivos dentro de la población TEA? Bueno, fíjate que sí, que tienes razón. Normalmente conocemos los derechos individuales y en base a eso es lo que se trabaja normalmente, ¿ok? Sin embargo, los derechos colectivos y difusos también están contemplados en nuestra Constitución Nacional. En el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se habla del derecho individual y de los derechos colectivos y difusos y de la obligación que tenemos, el derecho y el deber que tenemos todos de denunciarlos a través de los canales regulares como es la Administración de Justicia. ¿Ok? Todo este sistema jurídico que tenemos acá en el país. Entonces, el derecho individual, pues, es cuando lesionan a una persona en específico o a un grupo familiar en específico. Los derechos colectivos es cuando ese número de personas es mucho mayor, pero todavía se puede determinar. Por ejemplo, los miembros de una asociación, de una fundación, de una escuela, esos son los derechos colectivos. Y los derechos difusos son aquellos que afectan a toda la comunidad de un país o de una nación completa. Entonces, no los puedes determinar fácilmente. Todos estos derechos son denunciables, son demandables de acuerdo a ese mandato constitucional del artículo 26, como ya te dije. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo se defienden entonces esos derechos colectivos o difusos cuando efectivamente en algunos casos pueden haber lesionado los derechos efectivamente de una organización o de un sector de la población? ¿Cómo se defienden esos derechos en ese momento? A través de los distintos recursos. Hay un sector que puede incluso tener recursos administrativos. Si estás dentro de una organización, puedes hacer valer tus derechos o el derecho de tu colectivo a través de los recursos administrativos que haya lugar dentro de esa organización. Si no, pues a través de los organismos jurisdiccionales. ¿Cuáles organismos jurisdiccionales? Bueno, la Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, son los sitios idóneos para tú incoar una acción. En ese caso, para los derechos colectivos, indistintamente de cuál haya sido la acción. Sí, si afectó un derecho colectivo difuso. Exacto. Si ese derecho está penado por ley, una ley penal, valga la redundancia, pues va a ser a través de estos medios. Incluso si no ha violado una ley penal, pero necesitas la ayuda para poder mediar ante un organismo privado, por ejemplo, pues perfectamente puedes ir a la defensoría, que ellos tienen diversos defensores que de acuerdo al derecho lesionado van a poder intervenir, por ejemplo. ¿Cuáles son las sanciones que contempla la nueva Ley de Atención Integral y Protección de Personas de Trastornos del Espectro Autista? Bueno, ¿y a quiénes específicamente van dirigidas? Bueno, fíjate que la ley de protección ley de atención integral para la protección de las personas con trastornos del espectro autista no es una ley penal, no es una ley sancionatoria, es una ley que sirve para, como dice la misma ley, para la protección integral. ¿Esto qué quiere decir? Que el articulado completo es un articulado, sus 15 artículos son muy generales. Para tú poder aplicar esta ley y contextualizarla, necesitas el apoyo y la ayuda de todo el acervo jurídico que se tiene en el país. ¿Ok? Entonces, allí sí
allí contemplan, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Entonces, bueno, allí tendríamos que buscar otras leyes que pudieran complementar ese derecho para tú ver cómo puedes incoar una acción si sientes que tu población o que alguien en específico ha sido discriminado. ¿Ok? Entonces tienes que buscar como que la ley donde puedes determinar aún más cómo vas a accionar ese derecho. Ir a lo específico Exactamente. En la materia. Porque realmente es una ley general. Y yo considero que está bien así, porque recuerda que es un espectro. Entonces no todo le va a servir a todos. Tener una ley muy descriptiva puede ser una camisa de fuerza para muchas familias y muchas personas dentro del espectro. ¿Okay? En ese sentido, suponiendo que efectivamente se haya, o por lo menos que las personas se sientan que su derecho ha sido violado, se hayan sentido afectados por a lo mejor la violación de algún derecho, en principio de discriminación, si este fuera el caso, ¿cuál sería el procedimiento a seguir, ese procedimiento legal a seguir para formular esa denuncia? Bueno, fíjate que el procedimiento es ir a los órganos, ya te expliqué, puede ser a la fiscalía, colocar una denuncia o denunciar ante la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la ley de protección para las personas con trastornos del espectro autista es una ley de orden público, que significa que cualquiera que tenga conocimiento o el fiscal de oficio puede incoar una acción. Entonces, no tienes necesariamente que denunciar algo. Si algo ha sido público y notorio, muy probablemente los organismos de justicia van a accionar de oficio porque la ley así mismo te lo dice. Entonces, ellos mismos se encargarán de hacer todo el encuadre legal que se necesita para llevar a cabo esa acción penal. O la acción administrativa o el recurso a que hubiera lugar. En el caso, por ejemplo, de la sociedad civil organizada, ¿cuál es el rol que ocupa, de acuerdo a su experiencia, tanto en la promoción como en la defensa de los derechos colectivos o difusos? Específicamente, a lo mejor vamos a circunscribirlo dentro de la población TEA. Bueno, fíjate que quedó demostrado hace unos días que aunque somos muchas las personas que trabajamos y de distintas maneras y por distintas ventanas para una comunidad, para el colectivo de las personas dentro del espectro autista, y cada uno lo hacemos de forma diferente, quedó demostrado la solidaridad que hay dentro de la comunidad. Eso es una forma de organización. Esa es una forma de representar y de hacer valer ese derecho de ese colectivo que obviamente cuando hablamos de un colectivo con una condición, pues es mucho más vulnerable que un colectivo que no tiene una condición. Igualmente cuando hablamos de niños y con condición, estamos hablando que es un colectivo que puede ser doblemente vulnerado por ser niño, niña o adolescente y por tener una condición. Entonces son aún más vulnerables que cualquier otro niño de su misma edad, por ejemplo. ¿Okay? Entonces realmente queda demostrado que estamos organizados y que hay una voz que nos une a través del trabajo que hacemos. Hacemos cada quien un trabajo distinto desde perspectivas distintas. Yo trabajo en inclusión, otros trabajan solo como un equipo multidisciplinario, otros trabajan como maestros dentro de un aula, otros trabajan promulgando y buscando y promoviendo hacer más leyes, otros trabajan en el campo político. O sea, hay muchas personas trabajando desde distintos puntos, pero todos tenemos algo en común y es apoyar y aportar para esa comunidad que hemos decidido trabajar. Entonces, eso es una forma de organización, de llevar la voz y de hacernos sentir. Sin duda. Yo creo que definitivamente, como yo lo he venido también comentando, doctora Ortega, se demostró la importancia de organizarse, la importancia sobre todo cuando son temas de poblaciones vulnerables, que cuando están en sociedad organizada dejan
de ser vulnerables en cuanto a la acción, porque la acción se convierte en una acción mucho más poderosa. Cualquier cosa que ataque o que pretenda, digamos, ir contra algún derecho con poblaciones vulnerables, pues al estar organizado, pues siempre es más fuerte, ¿no? Digamos, el respeto del derecho. Y se ve claramente incluso cuando, hablando de poblaciones vulnerables, hablemos un poco más amplio el tema de las mascotas, de los animales, la protección de los animales, y cómo incluso la sociedad en pleno, esto se conmueve, se mueve y reacciona cuando hay alguna acción puntual en ese sentido de maltrato animal, pero también ocurre con los ancianos. Sin embargo, en el caso de la población TEA, de la comunidad TEA, específicamente en Venezuela, porque bueno, aquí es donde estamos, definitivamente ese precedente del cual estabas mencionando nos deja muchas lecciones que vamos a ir un momento al corte, pero al regreso quiero que reflexionemos un poco también sobre eso. Lecciones para todos, lecciones como sociedad civil organizada, lecciones para los que en algún momento ejercimos también como funcionarios públicos, lecciones para los que estamos frente a los medios de comunicación y la responsabilidad también que tenemos, y a la final la responsabilidad que tenemos incluso como ciudadanos, cada uno de nosotros, en la defensa y en la protección de los derechos colectivos. Vamos a ir a un corte y ya regresamos para conversar un poco con la doctora Mari Ortega sobre estas reflexiones. El programa Códigos Azules, el Centro de Terapias del Desarrollo y el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila les informa que está a disposición de padres y especialistas la nueva colección de libros de consulta del doctor Manuel Aramayo, que tratan sobre las últimas investigaciones de autismo, síndrome de Down y neurodiversidad en general. Para mayor información pueden escribir al correo del Centro para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila, cediscuma@uma.edu.be o a través de nuestra cuenta en Instagram @códigosazules. De lo individual a lo público es un segmento donde profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales y familias neurodiversas presentan sus necesidades, planes y propuestas para mejorar el espacio público en función de la calidad de vida de la población con dificultades cognitivas en el ámbito local. Por TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela. Códigos Azules con Karina Oval. Bueno, estamos de regreso conversando hoy con la doctora Mari Ortega, abogada, ex jueza titular penal del Estado Monagas, especialista, magíster en orientación de la conducta, especialista en inclusión escolar y directora y fundadora de la Fundación Cristal. Hoy estamos conversando sobre la violación y la defensa de los derechos colectivos, específicamente en la comunidad TEA en Venezuela. Y bueno, al principio del programa estuvimos haciendo, digamos, un análisis general. Recuérdense que estos temas quedan después, todo el programa queda colgado en nuestro canal de YouTube, que lo pueden seguir a través del canal YouTube como Códigos Azules. Todas nuestras entrevistas están allí, así que las pueden ver también con calma y en diferido. Y bueno, por supuesto, después ponerse también en contacto con la doctora Mari Ortega si tienen alguna duda, alguna consulta que realizarle. Doctora Mari, dejamos en el aire anteriormente la pregunta que estaba relacionada a la responsabilidad de diferentes actores sociales que tenemos frente a la defensa de los derechos, a la defensa o a la potencial violación de derechos colectivos o difusos, de acuerdo al rol que ocupamos en algún momento de nuestra vida. Entonces, bueno, un poco hacíamos la referencia como funcionarios o funcionarios públicos, la responsabilidad que tenemos en este momento, en mi caso, como medio de comunicación, obviamente, como sociedad civil y por último, como cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que están en este momento viendo también el programa. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en principio como funcionarias y funcionarios públicos? Bueno,
Karina, a veces nada más creemos que ciertos funcionarios públicos son los que tienen que velar o hablar de una forma determinada. Y cuando estamos en el diario trajinar nos damos cuenta que incluso hemos normalizado maltrato de parte del funcionario público común, sin tener realmente un cargo ni de elección popular, ni alto cargo dentro de la administración pública, sino de repente esas personas que están colocadas o que trabajan dentro de la administración pública y están allí para proteger los derechos de este sector vulnerable. Y nos damos cuenta que los vulneran más frecuentemente de lo que a mí me gustaría. Y te lo digo con propiedad porque a mí me llega la denuncia a través, como yo trabajo en inclusión escolar, realmente me llegan las denuncias a través de el WhatsApp. ¿Qué hago con tal situación? Mira lo que me dijeron el funcionario tal que trabaja en tal parte. Y eso no se ve. Y eso no sale a la luz. Y las personas les da miedo decir a dónde denuncio, no denunciar, yo no quiero denunciar eso. Entonces aquí hay varios trasfondos. El primer trasfondo, sobre todo con la población de niños y adolescentes, es que es una población que desde años remotos ha sido vulnerada siempre. Y eso viene normalizado. ¿Sabes? El que tú le digas a tu propio hijo, cállate la boca, eso es algo como que pasa desapercibido. Y de alguna forma estoy haciendo abuso de un derecho que tengo como autoridad que soy. Y esto entonces pasa doblemente en el día a día cuando cuando te das cuenta cómo ciertos funcionarios se expresan al respecto. Cuando en LOMNA, en el artículo, no recuerdo si es el 52 o el 54 de la LOMNA, te habla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación respetuosa. Y respetuosa no solamente por la familia, sino por los educadores y por todo el que se dirija a ellos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque a partir de allí entonces nos damos cuenta que también hemos normalizado chistes, hemos normalizado comparar una persona con otra, es que pareces tal cosa, es que pareces cual cosa, y eso es de alguna forma discriminatorio, o de muchas formas discriminatorio, pero ha sido normalizado por la sociedad como parte de nuestra idiosincrasia venezolana o como parte de nuestro estilo de ser, y entonces hago chistes sobre tu aspecto físico, hago chistes sobre tu color de piel, hago chistes sobre tu tendencia política, hago chistes. Eso es abuso e irrespetuoso. Cuando yo como funcionario público además señalo de manera abierta a una familia que debió o no debió hacer algo, yo estoy de alguna forma humillando, discriminando, señalando, juzgando a una familia. Y más cuando lo hago por mi propio punto de referencia. O sea, porque un funcionario se compara con lo que debió hacer esa madre en un momento determinado. Creo que eso es un abuso terrible de poder y se ha normalizado a tal punto que eso es lo que se escucha cuando tú buscas que dentro de una institución pública uno de sus funcionarios vayan a apoyarte para la inclusión escolar o universitaria de una persona. Entonces tenemos que revisar eso. Creo que es muy importante formarnos éticamente a la hora de ejercer uno de estos cargos y a la vez como ciudadanos, a la vez como representantes. Porque como padre o representante, mira, yo llevo años en esto. Yo llevo conviviendo con el autismo y otras condiciones 19 años, pero yo llevo 12 años trabajando en inclusión. 12 años en esto. Y a veces yo misma siento como estoy haciéndome un chiste de esto, si esto es normalizar un comportamiento errático, discriminativo, etcétera, etcétera. No puedo permitirme eso. Y lo hacemos porque venimos de
de un país de un país no, de una sociedad, y yo no te diría en Venezuela, te diría que es algo compartido con toda Latinoamérica y el Caribe, realmente. Entonces tenemos que empezar a concientizar eso, porque no lo vamos a cambiar desde el mismo momento en que no lo concientizamos, sino que está normalizado. Entonces la pregunta es cómo corto este paradigma. Bueno, corto este paradigma haciéndome consciente a la hora de hablar y no hablar por hablar. Y eso vale no solo para el funcionario que está en servicio de un colectivo, sino vale para ti que estás ante un micrófono, vale para mí que hago una labor social, y vale para mí también, como para ti como mamá, ¿sabes? Como docente, como maestro. ¿Cuántas veces yo he escuchado a maestros expresarse de una forma bárbara y los niños te están copiando y te están viendo? ¿Ok? En un lenguaje negativo, en un lenguaje rústico, agresivo, y no te estás dando cuenta que te están foteando, que te están copiando, que eres ejemplo a seguir. Entonces creo que eso hay que concientizarlo, es la primera forma para ir rompiendo paradigmas y escucharnos cuando hablamos. ¿Ok? Incluso a veces estamos leyendo porque ese colectivo, ese es como, es una forma despectiva, es el colectivo tal. ¿Ok? Entonces lo normalizamos tanto que lo utilizamos en nuestro día a día hasta en el momento de escribir algo. Entonces tenemos que irnos haciendo cada vez más críticos con nosotros mismos, más conscientes con nosotros mismos. Entendemos que esto es un proceso largo. Es como el proceso de inclusión, no son procesos que se dan un día a otro, sino es una evolución del ser humano, pero alguien tiene que hablarlo y decirlo, y este tipo de programas me parece bueno porque siempre va a quedar, y a algunos les llegará porque están en el momento para hacer clic con esta información, y otros pues demorarán su tiempo, pero lo importante es ir avanzando como sociedad. Ahora, una cosa, Mari, cuando hablamos de los funcionarios o funcionarias públicas, cuando estamos en ejercicio o están en ejercicio de poder, en función, también a veces se ven de alguna manera situaciones presionados por la opinión pública, sobre la opinión pública como tal. Todo lo que se emita en la opinión pública, por el alcance que logre en algún momento determinado, debe ser acogido por ese funcionario o funcionaria pública como verdad. Fíjate. Me refiero obviamente ante una potencial violación de derechos. Fíjate, los funcionarios tienen que investigar, obviamente, y allí está tu ética. No dejarte llevar por la opinión pública. A veces la opinión pública es coincidente con lo que está sucediendo, y si estamos hablando de órganos administrativos, pues, de administración de justicia, pues, debe ser, lo que diga la opinión pública debe ir en congruencia con un expediente que le dé la potestad a ese, o el derecho a ese tribunal, a ese juez, a poder emitir una opinión o una sentencia favorable a esa opinión pública. Ojo, pero eso a veces no sucede de esa forma. A veces la opinión pública cree una situación en base a una ignorancia, en base a un desconocimiento legal, jurídico, y cuando el juez o la persona que le toca decidir revisa el expediente, se da cuenta que no puede hacer más nada porque no hay nada, porque violaría flagrantemente el debido proceso y los derechos de esa persona. Entonces yo creo que allí tenemos que tener, y te lo digo con mucha propiedad, hay que tener mucha ética. Y en este país mucho guáramo para decir, mire, aquí lo que hay no es congruente con lo que ustedes piensan, y si ustedes piensan lo contrario, mi ética va por delante, porque aquí esto es no, pues. ¿Sí me explico? Entonces, es eso, es tener una ética y tener unos valores que no te dejes amedrentar jamás por la opinión pública. Recordemos que la opinión pública está basada en criterios más por lo que escuchan que incluso hasta por lo que ven. Porque muchas veces la opinión pública lo que hace es repetir, y suele suceder como el juego del teléfono, que al final la información llegó distorsionada. Lo ves. Cuando tú haces un seguimiento y tú como que estás en esto, te debes dar cuenta que a veces vas haciendo un seguimiento y tú dices, pero es que la información no es así realmente. O sea, te entiendo, pero esto no sucedió de esta forma. Y lo vemos.
Y lo vemos con frecuencia. Entonces, una persona, un servidor público que tiene un rango de decisor en un momento dado, de tomar decisiones en base a algo que te están planteando. Vamos a ser claros, un juez, por ejemplo, tiene que decidir en base a lo que está en el expediente, no a lo que espera la colectividad cuando tú salgas. Y ese es uno de los grandes desafíos que presenta un juez en un momento determinado, porque les va a ocurrir eso, que la opinión pública no es congruente con lo que tú tienes. Ahora una cosa, doctora Mari, con respecto al caso que ocurrió en días pasados, relacionados obviamente con lo del mural, efectivamente la opinión pública empezó a levantar una matriz de opinión. Y por supuesto eso despertó muchísima sensibilidad porque se colocó en la acción de los niños y de las niñas como si hubiesen sido los que hubiesen realizado el mural. Y por supuesto, esto yo creo que para mí, es una opinión por supuesto muy personal, para mí fue el punto de partida de esa explosión que hubo, que trascendió incluso las fronteras de Venezuela, ¿no? Porque se empezó a decir que se estaba de alguna manera discriminando, atacando y bueno, una serie de calificativos con respecto a la acción realizada por unos niños y niñas dentro de la comunidad. Y la verdad es que esto no ocurrió así, ¿ok? Sí, por supuesto, hubo de manera indirecta un efecto no solamente para los niños y para las niñas, sino para todas las familias y a la final para la comunidad TEA en Venezuela, que eso fue lo que despertó de alguna manera la indignación del país. Pero de acuerdo a los hechos no ocurrieron con base a la realización de este mural por las manos estrictamente de niñas y niños. Fue inspirado, digamos, para ello, fue hecho con muchísimo amor y pensado tanto en la forma, en los colores y efectivamente usted que viene efectivamente de esta realidad, pues se puede ver claramente el porqué de los colores mismos, el porqué de la forma libre de expresión, el porqué del arco iris y el porqué de muchas cosas que estaban allí. Pero la realidad es que fue realizado y dirigido por personas adultas que estaban pues por supuesto preparadas para realizar esta actividad, que habían trabajado pensando mucho en esta y que formaba además parte de una programación mucho más amplia dentro de las actividades que se realizan a nivel nacional por la sociedad civil organizada dentro del mes del autismo. ¿Okay? Fue una actividad más. ¿Okay? Que tenía que ver, por supuesto, con la motivación de una familia y de una comunidad a la cual estaba allí inmersa en eso como beneficiario. Ahora bien, la opinión pública reaccionó de manera sorpresiva y bueno, esto se levantó y bueno, se hizo viral este tipo de comentarios porque estaba referido supuestamente a la acción realizada por unos niños y niñas. Eso no fue así. ¿Cómo ocurre esta acción? O sea, ¿cómo pasa esta acción a esos niveles cuando el hecho no ocurre desde la realización de los niños y niñas? O sea, ¿cómo lo ves tú allí en ese caso? Porque está hecho por adultos. Sí. Fíjate que, claro, con adultos que trabajan con esta población. Con esa población. Ajá. Yo escuché, hay un video que muy claro y muy respetuoso y muy contundente de la persona que realizó el mural, persona a la cual no conozco, sino a través de toda esta información. Y me pareció muy, o sea, que ella clarificó, miren, lo hice yo, el respeto, o sea, realmente me pareció muy atinado y que mal pudiera yo dar otra explicación que no venga desde la propia persona que está inmersa en tal cosa. Sin embargo, cuando tú revisas, yo cuando reviso la primera información sí veo que no fue de niños y las primeras informaciones salen como es real, como que fue un grupo de adultos en el marco de estos que trabajan con esta población. Claro, efectivamente, la persona nunca en ningún momento, porque había un registro además de todo el trabajo que venían realizando con el mural desde el inicio y todo el proceso, en ningún momento se ocultó
que estaba realizado por las personas y los responsables que estaban inmersos. Pero empezó, por eso es que te dije en lo anterior pública, que la opinión pública a veces distorsiona, porque es como el juego del teléfono, va pasando de un boca en boca, y al final pues ya tú no sabes ni cómo empezó esto, y más que se hizo viral por las redes. Entonces allí yo realmente, Karina, sería irresponsable si te opinara que pudiera o no pudiera ser, que pudiera o no pudiera pasar, porque allá hay un expediente que lo están manejando los organismos del Estado, como le corresponde, porque el fiscal del Ministerio Público pues es el titular de la acción penal y de acuerdo a la ley de protección integral para las personas con autismo, es una ley de orden público, ya me imagino que hicieron los encuadres, yo no he visto el expediente, entonces mal pudiera yo decirte cómo está enfocado, hacia dónde fue, porque realmente si escuchas la situación inicial, pues no solamente se metieron o esta persona manifestó ciertas situaciones con el colectivo de las personas con autismo, sino que también tocó otro colectivo. Claro. Entonces realmente yo sería irresponsable si te dijera pueden hacer esto o pueden hacer aquello, porque no tengo el expediente y no sé al final por dónde se están yendo. Okay. Sí, bueno, una cosa para mí también importante y bueno, de alguna manera una recomendación para todas las personas de la sociedad civil es de la población en general, es siempre validar la información. Siempre, por muy sensible que nos pueda llegar en algún momento un mensaje, siempre ir al origen, porque en este caso particularmente las personas que entonces iban al origen podían ver tranquilamente el cómo efectivamente era la realidad, y eso no quitaba obviamente la responsabilidad de lo dicho, ¿no? Pero por lo menos no se convertían en multiplicadores de una información distorsionada o errada. Pero Karina, es que tú lo ves con los enlaces esos que reenviado muchas veces de WhatsApp y de esta red social. Reenvían. Yo ahorita hago mucho filtro. O sea, hay cosas que ni siquiera reviso porque definitivamente no son interesantes para mí. Pero cuando hay una información sensible, yo sí reviso. Entonces me dicen, es que tú eres maniática. No, pero es que yo no puedo seguir dando reenvío a algo que yo no sé. Es más, puedo ofender, caes en esa mala praxis de ser portavoz de noticias que, aparte de que no son buenas, son inciertas. Entonces, ¿qué es eso? No podemos caer en eso. Debemos ser más responsables en cuanto a eso y poner un corte. Eso es igual como, para hacer esto más ameno, eso es igual como esas personas que, cónchole, todo el tiempo te están diciendo algo negativo, y tú pones un corte y dices, mira, y viene fulana, yo mejor me voy para la otra esquina. Pues lo mismo tenemos que hacer con las redes sociales. Entonces, irnos, que nos cuesta irnos al fondo, revisar un poquito más allá y darnos cuenta, mira, esto no es así, lo dejo hasta aquí. ¿Okay? Creo que es importante. Sin embargo, yo creo que de todo esto hay que rescatar. ¿Sabes? Porque las experiencias sirven para eso, para rescatar. Y creo que hay que rescatar nuestra forma de hablar. ¿Ok? Dejar de normalizar y de hacernos chistosos a través de los demás. ¿Ok? Tenemos esa mala costumbre. Entonces hago chistes de tu cuerpo, hago chistes del niño, hago chistes. No, mira, vamos a ser respetuosos con eso, porque la verdad es que no somos comediantes. La verdad es que somos madres de familia, somos maestras, eres comunicadora, pero realmente no tienes un stand-up de comedia. Si fuese así, pues yo diría que a lo mejor está dentro del libreto. Pero no es nuestro libreto diario, y parece que el venezolano tiene ese libreto diario sin darse cuenta de que puede ser muy ofensivo para muchas personas, o incluso hasta para una persona que lo sea. Qué lástima, qué mal. Entonces eso hay que rescatarlo, hay que rescatar para qué nos sirvió esto. La responsabilidad comunicacional, pero que tenemos todos, doctora Mari, todos y todas, por supuesto, desde cualquier función que tenemos, desde como madres efectivamente, como ciudadanas, como ciudadanos, como maestras,
por supuesto que si estamos ante unas cámaras, ante unos micrófonos y si estamos en un rol determinado, sobre todo como funcionarios públicos, en cualquier instancia donde estemos ejerciendo ese poder, tener efectivamente conciencia de lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? También como ciudadanos aprender a ver más allá, doctora María, aprender a ver los valores y los principios también. A veces en las funciones de gobierno o cuando se eligen cargos de elección popular, dejamos de ver, digamos, sino lo que nos presenta y dejamos de ver cosas tan aparentemente sencillas, pero que se convierten en trascendentales a la hora de evaluar también a una persona, a un funcionario o una funcionaria que nos represente, como son los valores y principios. Y me decían en estos días, ¿y cómo se hace eso? Bueno, investigando un poco más allá, yendo un poco más atrás en la vida, en la forma, en esos estilos. Eso a lo mejor en algunos momentos y algunos espacios también se monta, ¿no? También se arma, porque también un candidato obviamente arma un marketing político, pero creo que es aprender a ver un poco más allá, porque a veces los valores y los principios, si no son cónsonos, no se pueden sostener todo el tiempo. Entonces, eso es lo que uno también tiene que aprender a ver. El candidato, por supuesto, o la candidata va a tratar de armar un plan de gobierno y una estrategia comunicacional también, ¿no? Pero también en algún momento es persona, en algún momento es madre, en algún momento está en un rol normal dentro de la sociedad. Aprender a ver su normal desenvolvimiento en la sociedad. Tomarnos el tiempo para eso. Porque al final son quienes nos representan en cualquier instancia o quienes nos defienden también. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy, doctora María Ortega. Para nosotros es muy valiosa también su presencia y su información, así que bueno, la hacemos pues referente de este programa, no solamente para estos temas, sino para la inclusión escolar, que es un tema que efectivamente usted maneja. Agradecida también entonces con su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad dejar un mensaje acá. Quiero permitirme este último momento para dejar un mensaje a toda la población. Tenemos unas leyes y un acervo legal maravilloso. No tengan miedo de cuando se sientan vulnerados. A veces las personas se sienten vulneradas y no entienden por qué, por la normalización de la que te hablo. Y a veces uno mismo puede caer en esos errores porque realmente somos humanos. Pero cuando la persona se siente vulnerada, tiene que revisar por qué me siento así, por qué me siento como que me agredieron, si realmente no me agredieron. Entonces revisar dónde allí hay algo que está normalizándose y tú lo ves como que no, pero sí. Quiero recordar que en la ley de autismo hay un artículo específico para la protección a las familias, porque una familia que vive con una persona neurodivergente es una familia neurodivergente, ¿ok? Ya se vuelve vulnerable incluso a cualquier comentario, ¿ok? Se vuelve más sensible, su vida es diferente al de las personas que no tienen en su seno una persona con una condición. Entonces, mi llamado es, no tengan miedo. Cuando ustedes se sientan heridas, víctimas, vulneradas, consulten con una persona que sí lo pueda ver de manera objetiva y que les diga qué deben hacer. Porque fíjense lo que sucedió acá. Cómo el colectivo, las organizaciones nos unimos y nos hicimos ecos de algo. Entonces no se queden callados, hablen. Y a donde tengan que ir, hay que ir porque hay que mejorar nuestra sociedad y ese es un aporte que podemos hacer todos para mejorar la sociedad en la que estamos. Muchísimas gracias por la invitación al programa y siempre a la orden para ustedes. Agradecida, doctora María Ortega. Y a todos ustedes, pues bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía todos los miércoles a través de la plataforma de TNOradio.com en Códigos Azules, tu espacio, tu programa de sensibilización y concienciación para realmente llevar una responsabilidad social neurodiversa. Nos vemos el próximo miércoles. Se les quiere. Códigos Azules será un espacio de información, sensibilización y motivación para generar opinión, propuestas y recomendaciones donde especialistas de la salud y de las ciencias sociales
se unen junto a familias azules y neurodiversas para ayudarnos a crear el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. Códigos Azules con Karina Oval. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.